¡Hey! ¿Qué tal, compi? Muy bien. Pues nada, a ti es que te llevo siguiendo un montón de tiempo, sé que eres graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pero no sé mucho más de ti porque no he tenido el placer de conocerte en persona, así que te voy a pedir que te presentes tú, sorry. Vale, pues nada, me presento. Estudié CAFIT en la Universidad de Alcalá, luego hice dos cursos de experto, uno de entrenamiento personal en la Universidad de La Salle y otro en prevención y readaptación de lesiones en la Politécnica. También me he formado con la Escuela de Motion haciendo diferentes cursos. Y aparte soy atleta de 400, entrenaba hasta hace nada en el CAR con Juan Joliaño y nada, a ver si dentro de poco puedo correr. Y actualmente estoy estudiando fisioterapia en la Camilo José Cela. Entonces, nada, compagino lo que es mi vida deportiva con la formación, es decir, seguir formándome y los entrenamientos personales que también son mi pasión. Entonces, es verdad que yo quería una visión desde una doble perspectiva, la mía como atleta y también como entrenadora, porque estáis todos muy a tope con Sunto y es verdad que también me gusta, pero yo soy mucho más de Polar y Garmin. Entonces, nada, quería hacer como una doble visión, si puede ser. Una, lo que es yo entrenando con mi experiencia con el pulsómetro para un atleta que es más de velocidad, aunque también es cierto que hacemos series un poquito más largas. Y también con mis entrenados, para que uso el pulsómetro y en qué situaciones, que también, aparte de toda la parte técnica que nos ha hablado Gerson, que es súper importante conocerla, quizás también el saber cómo deberíamos usarla con nuestros entrenados o cuándo debería ser más útil y con qué otros parámetros también poder guiarnos, si os parece. Sí, 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 perfecto. Duda que me queréis plantear, aquí estoy para resolverlo. Pues voy a empezar como yo por atleta, ¿vale? Os cuento, yo Venga. tengo el Garmin Forerunner 235, no es tan gama tan alta como la de ellos. Es específico sobre todo para correr, bici y todo esto no lo marca demasiado bien, no es demasiado fiable. Eh, los perfiles de desnivel es cierto que los coge bastante bien, pero yo solamente los uso para carrera. Con respecto a la frecuencia cardíaca, como todos sabemos, tienen una respuesta tardía al esfuerzo. Entonces, por ejemplo, pros, es verdad que en rodajes largos, es decir, 4 o 5 kilómetros, es bastante fiable. Y he escuchado, he estado leyendo e informándome sobre qué más poder aportaros a esta conversación y me parecía bastante interesante que hablaban de que cuando lo llevamos en el día a día es interesante colocar la banda del sensor justamente un dedo por encima de la muñeca, es decir, si colocamos el reloj deberíamos colocarlo un dedo por encima, sin embargo, cuando vamos a hacer tiradas un poquito más largas, se recomienda colocarlo unos dos dedos por encima, es decir, un poquito más arriba de la muñeca, para que Ujú. lleguemos a la frecuencia cardíaca. Otra parte importante que también no tenemos en cuenta normalmente es que tenemos que dejar un tiempo de estabilización, es decir, si no hemos calentado nada y directamente nos ponemos el sensor de frecuencia cardíaca, yo hablo de, en este caso de, por ejemplo, el Garmin, me lo coloco y no he calentado, la frecuencia cardíaca seguramente se vea disparada. Entonces, eso, por ejemplo, me ha pasado con un montón de entrenamientos personales míos. Es decir, que igual es verdad que son sesiones de media hora, con esta cuarentena os hacía de media hora y al principio me marcaban 150, 160 con el sensor óptico, estoy hablando. Y Ujú. por ejemplo, no solamente en mi Garmin, yo tengo Garmin, pero por ejemplo, uno de mis entrenadores tiene Polar, acabamos de empezar a entrenar y él me decía, no, es que mi percepción de esfuerzo no encaja con la frecuencia cardíaca que me está dando. Por eso, que tenemos que dejar un tiempo de estabilización. También es muy importante eso, porque si no, igual nos pueden salir gráficas que son completamente descabelladas. También otra parte importante, los ajustes, establecerlos bien, porque si te compras un reloj, te lo pones tal cual y no estableces cuál es tu peso, sobre todo tu edad, luego las zonas no puedes modificarlas, es decir, no puede ser que a un señor de 50 años le den frecuencias cardíacas máximo de 170, o sea, imposible, o 180 pulsaciones al minuto, es decir, bueno, si no has introducido bien los datos del perfil, que parece que son cosas básicas, pero también hay que decir, ¿sabes? Que si no, no se tiene en cuenta. Entonces, nada, lo que te comentaba, que se me va el tema. Como atleta, pues para los rodajes largos va ok, me saca muy buenos perfiles y seguramente sea más cómodo que llevar una cinta, pero cuando tengo que hacer series, por ejemplo, de 500 metros, es verdad que no me da información fiable acerca de cómo estoy. Es decir, os voy a enseñar aquí, son series de 500 metros y esta es la información que me da Garmin. O sea, mi reloj costó, no de más, si es que quiere ir, 180, sí, 180, 140, hay. Nos dice la ubicación y aparte nos dice el ritmo al que he ido cada 500. Es verdad que no es muy claro, pero en el momento en el que va a vueltas lo podemos observar. Vemos aquí la distancia, que aproximadamente son 500 metros. Aquí, distancia, 500 metros. Y el tiempo, 1,58. Estaba haciendo 500, recuperando creo que era un y medio o así, y me da el ritmo medio de 4,05. No es de lo más reciente que tengo, aparte me da la cadencia de carrera en cada uno de los momentos, pero si os dais cuenta, pese a que los ritmos están bastante claros, es decir, esto es un 500, esto es otra serie de 500, aquí otra serie de 500, y para la frecuencia
cardíaca hasta pasado un rato, es verdad que no se corresponde demasiado. Ujú. Normalmente, por ejemplo, con los 300 es verdad que aquí hay un pico, aquí hay otro pico de frecuencia cardíaca, pero tampoco es demasiado fiable. La frecuencia cardíaca de recuperación ni siquiera. Es decir, hay veces que de repente aparece que estoy en 130 y mi percepción de esfuerzo es muchísimo más alta. ¿Qué quiero que quede claro con esto? No solamente nos podemos guiar con la frecuencia cardíaca que nos marque aquí. O sea, yo leía también que había una variabilidad entre un 10-15% entre marcas y entre relojes. Que bueno, dicen que no es muy amplia, pero al final, para hilar lo más fino posible, no solamente es importante la frecuencia cardíaca, sobre todo en personas entrenadas y su percepción de esfuerzo, ¿no? En plan, ¿estás para salir? Sí, no. La frecuencia cardíaca es un dato más que nos tiene que incidir y también es dependiendo de lo que estamos buscando en ese entrenamiento. Es decir, pues igual buscamos más calidad, pues igual te tengo que dejar un poquito más de recuperación. A eso me refiero, que no deberíamos usar el pulsómetro como, bajo mi punto de vista, único indicador. Quizás a mis compañeros, por ejemplo, Edward, que estáis saludando, que es atleta de fondo profesional, él lo usa mucho más para tiradas largas y le da muchísima más información. Pero también es verdad que va a depender de la frecuencia cardíaca de otros factores, como por ejemplo son la temperatura exterior, nuestro estado, es decir, la temperatura exterior, nuestro estado de hidratación, si, no sé, un montón de factores más, no solamente el cómo nos encontramos nosotros y cuál es nuestro estado de fatiga. No sé si Sí, quieres el comentar. estrés, la calidad No, del sueño. esa parte, pero eso sería carga interna, abajo, o sea, eso es carga interna, pero me Ujú. refiero que hay otros factores ambientales, como puede ser Ah, hasta la humedad del ambiente, que nos van a sí, influir, o incluso he leído que hasta cómo es nuestra piel de clara, es decir, si estamos más morenos o no, o incluso en la vasohidratación. Todo eso, como ha explicado Gerson, esto va con luz, como la luz refleja, absorbe el color verde, por eso son sensores de color verde. Es decir, lo que hace es medir el flujo de sangre a través de la muñeca. Entonces, bien. dependiendo hasta el color de la piel, nos va a modificar. Es decir, hasta dependiendo del individuo en sí, va a variar. Luego, con respecto a yo como entrenadora, ¿no? Si te parece, hablamos de eso. Sí, sí, sí. Pues como entrenadora es verdad que a todos mis entrenos los tengo súper cuantificados. Ya no solamente lo intento, ellos lo intento, y sino que también ahora con lo online es súper importante que tenga yo una constancia de cuál es la carga externa, cuál es el impacto que tienen ellos, ¿no? Entonces, todos ellos, la mayor parte de ellos tienen una cinta, un pulsómetro, el Polar H9. Más que nada tienen esa porque es la más económica, son unos 50 euros o así. También hay otro tipo de marcas que también son bastante económicas. Os he encontrado un pulsómetro que he usado con uno de mis entrenados por 40 euros, la marca se llama te lo diré, o algo así. Sí, bueno, sí, Beurer. Cuesta 40 euros, está en Amazon y está muy guay. También azul, sí. Eso es. Y también tiene infrarrojos. Está José Luis hablando de ello, es un compañero. Lo que decía, hay otro tipo de pulsómetros que nos van a dar información súper útil de cómo nos encontramos y tampoco hay que gastarse un pastizal en ello. Entonces, ¿cuándo lo uso sobre todo? Pues lo uso sobre todo en los entrenamientos de HIIT o de alta intensidad. En los de fuerza también los uso para saber más o menos cuál es su estado, pero también es importante saber cuándo vas a usar un pulsómetro. O sea, igual no tiene la misma en un entrenamiento de fuerza con un entrenado, igual uso mucho más las repeticiones en reserva o la percepción de esfuerzo que la frecuencia cardíaca. Y luego lo que te comento, en sesiones cortas, que es lo que estoy haciendo ahora con mis entrenados, no me fío al 100% de esa frecuencia cardíaca hasta que no llevamos un rato trabajando. Entonces, también hay gente que tiene Apple Watch, que también me parece importante hablar de los Apple Watch. Y el problema que he encontrado con ellos es que seguramente por el número de veces que miden la frecuencia cardíaca no me dan la indicación de la frecuencia cardíaca tan fiablemente como una banda de frecuencia cardíaca, como un Polar H9. Entonces, todos los Polar van conectados con una aplicación que se llama PolarBeat y que me hace una gráfica súper parecida a las que te puede dar un Garmin, con las zonas de entrenamiento por frecuencia cardíaca, calorías, distancia, y tienes diferentes modos. O sea, me parece que es súper útil poder usarlo, o sea, porque por eso 50-60 euros tienes diferentes modos, remo, bicicleta indoor, ciclo, todo. Y sin embargo, el problema que también le encuentro a la aplicación del Apple Watch, que va a parecer que son todo pegas, pero a mí tampoco me gusta porque no es demasiado fiable. Es decir, a mis entrenadores les digo cuánto va de frecuencia cardíaca y es que igual me dicen que 100 y que no suben de 130. Sin embargo, seguramente si llevaran no he podido hacer la comparación porque no hay ninguno que tenga las dos, es decir, o tienen una o tienen otra. Pero seguramente
si comparásemos me daría mucho más fiable, obviamente, como le está hablando mi compañero Gerson, con la cinta de frecuencia cardíaca. ¿Alguna aplicación porque también me he demorado los sesos con qué aplicación le puedo pedir a los que tienen Apple Watch para que me manden el entrenamiento, ¿no? O sea, la gráfica. Pues he encontrado dos principalmente, Fitbit, que es una que me gusta muchísimo, me da la gráfica tal que así, a ver, os lo enseño. Ah, qué bueno. Entonces aparece todas las calorías, tal, eso, si veis aquí son cambios de ritmo, habría, pues ahí, esas esquinitas. Debería haber hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 cambios, ¿vale? Entonces, aparte de eso, luego me da indicación, a ver si me deja, de la frecuencia cardíaca en cada de las estadísticas. Igual que me puede dar un Garmin, me da las estadísticas. Como por ejemplo, aquí. Vale, la media a medida 508 en un rodaje, eso es otro entrenamiento diferente, claramente. Es un entrenamiento de continuo, que son 25 minutos, 25,47 a 508, ¿vale? Entonces me marca cuánto está en cada zona. Ujú. Como me podría dar cualquier aplicación de Polar. Sin embargo, normalmente cuando cogemos la aplicación del Apple Watch nos aparecen puntitos dispersos en el espacio de color naranja. Por tanto, para mí como entrenadora es mucho más difícil de saber interpretar qué está pasando. Sin embargo, es verdad que tiene otras ventajas, como que es que te puede medir la variabilidad de frecuencia cardíaca y mi reloj, el Forerunner 235, es imposible que lo mida. No sé si ha quedado muy claro, si os gustaría hablar de algo más. Acaba de haber una lluvia de likes brutal. O sea, no sé si lo has visto. No sé de quién ha sido, pero bueno, que si necesitáis aplicaciones también para Apple Watch o lo que sea, para cuantificar, o tenéis alguna duda, yo encantada de responderlo, me escribís por privado o lo que sea y te respondo. O lo que... Yo creo que ha quedado bastante guay. A mí se me acaba de venir una duda, o sea, simplemente por ver si yo me he enterado bien. Entonces, tanto a nivel, o sea, tanto como deportista como entrenadora, digamos que tu conclusión podría ser que, que más o menos sí que son fiables ambos, en tu caso, tanto registro en muñeca como en banda, teniendo en cuenta que el registro en muñeca necesita ese periodo un poco, ¿no? Como de adaptación. Aparte de eso, también lo que quería dejar claro, y también pone que no es fiable la variabilidad de frecuencia cardíaca. Yo, por ejemplo, considero que para conocer el estado de fatiga, como comenta José Luis, sí que es fiable. Es decir, yo no te digo para un entrenamiento, te digo para conocer el estado de tu atleta o tu deportista si quieres meter un entrenamiento de calidad. Es decir, que con mis entrenados quizás no lo vea, pero sí que valoro, por ejemplo, tengo a gente que es de rendimiento entrenando conmigo y, por ejemplo, sí que pregunto cuál es la frecuencia cardíaca nada más levantarte, además de la variabilidad de frecuencia cardíaca. Es decir, si él piensa que no es fiable, está genial, pero los estudios demuestran que sí. Y no es nada al 100 o al cero, es decir, todo tiene puntos Ya. intermedios, ¿no? Es decir, no puede decir esto es una mierda, esto es la hostia, no. Lo que pasa es que tiene, claro, cuanto menos información tienes, más absolutista eres. Estamos acostumbrados a que esto es horrible, esto es la leche, ¿no? Ujú. Normalmente, bajo mi punto de vista, o sea, que es mi opinión, ¿sabes? Todo tiene que dar y aportar un poquito de sí. Es decir, tú Ujú. para ser un buen entrenador o no debes de coger solamente un solo dato, tienes que ir recopilando información de diferentes puntos, como puede ser pues el CMJ, cuál es el salto al principio y al final de la sesión, cuánto suele saltar al principio de entrenamiento, si quieres meter series de calidad. Tienes que saber cuál es la calidad del sueño, tienes que saber el número de kilómetros que llevas, tienes que saber cómo se encuentra el atleta de fatigado en una escala del 1 al 10, tienes que saber si lo ha dejado con la Sí. novia, si se va a tener una boda, es decir, todo eso es lo importante. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Pues sí, genial. La frecuencia cardíaca es una información más que nos van a dar, pero no es nada absoluto. Es decir, tienes que ir conjugando todos esos factores para que al final cuadres y hagas una torre, porque si no se te cae la torre. Si dices, la Claro. frecuencia cardíaca es bestial, pues mira, fíjate, para mí entre una señora de 75 años, todas las mañanas viene Emilia y me dice, guau, Ana, es que hoy estoy en 87 y otros días es como, hoy estoy en 80. Y yo, mira, no pasa nada, esto da igual, no te preocupes. O sea, si le damos un valor de 0 a 10 a la frecuencia cardíaca o cualquier otro valor, estamos como demonizándola, ¿sabes? Y para Ujú. nada, yo creo que es un dato súper importante tener en cuenta, es decir, que si un ejercicio antes te costaba un 10 y ahora te cuesta un 7, es que estás mejor, es la Ujú. leche. O si antes haciendo este ejercicio, este rodaje, vas a tanto y llevas 3 semanas que al mismo un rodaje de 25 minutos, pues la media te sale a 140 pulsaciones y antes te salía a 160 a un mismo ritmo, no sé si voy muy rápido, Sí, ¿me sí, sí. No, entendéis? no, no, vas bien. Yo al menos te sigo.
Mm, Vale, pues me refiero a que estás mejor. ujú, A eso me refiero, que no hay nada que sea la leche y nada que sea una mierda. O sea, y de mm, hecho, dicen que los profesionales están dejando de usar tal, vale, perfecto. Pero aquí hay estudios de todo tipo, esto es que la ciencia avanza, es decir, tú ya. coges una cosa, va a coger otros 50 estudios que digan una cosa, otros 50 que digan otra cosa. Pues te digo, no se puede demonizar nada. Tiene que Mm. haber un poquito de lógica en todo. Y no te quito más tiempo porque sé que tienes más gente. No, 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 pero no hay problema. O sea, este tipo de cosas también vienen, o sea, ha venido muy bien que lo comentes, porque de hecho, a ver, yo estoy un poco con los dos, ¿vale? Contigo y con lo que estaba comentando José Luis. Hace poco, por ejemplo, me metí también en una formación de Daniel Blanco Trainer, que es bueno, de trail running y es un crack. Y comentaban, tanto él como los otros dos profes, comentaban también un poco todo esto. De hecho, le hice la pregunta aposta. Y sí que es verdad que decía un poco lo que decía José. Decía un poco lo que decía, me he repetido ahí. Lo que comentaba José Luis, ¿no? Que sí que es verdad que hay muchos deportistas y muchos profesionales que están dejando de utilizar la variabilidad porque dicen que, bueno, pues lo que estábamos hablando, que se ve afectada por temas como, sobre todo en deportistas de élite, han visto que precompetición la A tienen ver, más alterada. o sea, yo, mis mejores amigos, Tony Abadía es el olímpico de 10.000, ¿no? O sea, Eduard también es la hostia, es uno de los mejores de España, que está conectado en el directo. Y quiero decir, es que no usa ni una ni otra, porque si conozco a ese entrenador, que es Pepe. Es decir, al final es que el entrenamiento es una ciencia. O sea, para empezar, que deberían de usar Exacto. todos los potenciómetros. O sea, nadie usa potenciómetro, ahora se deberían usar los profesionales potenciómetros. Hay muchos profesionales utilizando potenciómetros. Pero lo que te digo, si es que al final queremos intentar, tampoco usar el CMJ. Tú pregúntale a Tony cuánto salta el CMJ y al final los estudios hablan 1000 veces el CMJ o entrenamiento con acelerómetro. Pues ostras, es que al final es como, si es que hay un montón de factores, ¿sabes? Es que Sí, no a es. ver, por eso, que es lo que iba a decir justo ahora, que tú tenías mucha razón en la parte, y que lo ha comentado también Gerson, al final necesitamos, sobre todo ahora con el tema de la distancia y de ser online, necesitamos algún tipo de valor, de manera de cuantificar y de regular intensidades y esfuerzos. Entonces, sabiendo cuáles son las limitaciones, sabiendo cuáles son los factores externos que le pueden estar afectando a mi deportista o a mí como deportista, simplemente es cuestión de tenerlo en cuenta. Si veo que mi deportista tiene mucha variabilidad de repente o que tiene muy disparada la frecuencia cardíaca como tal, pues es tan sencillo como que ese día le tengo que preguntar cómo se encuentra, qué le está pasando por haber tenido esos resultados. Simplemente mierda la cara, no sé lo que venía Gerson, pero es que a mí me pasa muchas veces como, ¿qué pasa? Ya has dormido mal. O sea, hoy has Claro. dormido mal y hay que cambiar. Simplemente es que le veis, ¿qué tal has dormido hoy? Es mi pregunta de todos los días a todos los que yo por la mañana. Bueno, ¿qué tal has dormido hoy? Nada, tal, pues se nota, ¿sabes? Es que al final hablamos de la frecuencia cardíaca, que es súper interesante el tema, pero es como, joder, me podía pegar hablando de esto todo el rato porque me encanta y podríamos hablar de 800 cosas y datos que nos pueden servir para valorar. Por eso que al final está genial, y está claro que es un dato más, ya sea con el sensor de frecuencia cardíaca o con una banda. Obviamente, lo que decía Gerson, la banda es muchísimo mejor, pero para los entrenamientos del día a día, yo a mi gente es como si me estáis pagando 50, 60 euros por entrenamiento personal, pero os voy a dar una herramienta que es un pulsómetro y con eso ya tenemos todo, porque si no, no sé la carga interna. Y también a ti te he de organizar, porque si no a mí me dicen, me he ido en bicicleta, ya he entrenado, es como, hombre, me estás contando. ¿Y a qué intensidad? ¿Y qué significa? Ahora me dicen, no, yo he ido en bicicleta mucho. Y yo, qué bien. Pero ahora me haces el entrenamiento, claro. Y luego me entero que es la bicicleta de Madrid, de las que llevan motor, ¿sabes? O sea, genial, también. Es como, tiene que ser algo más. Pues sí, la verdad que sí. No sé si aquí dentro hay alguna ventaja. Yo por mi parte, todo ok. Si no hay más, si no veo que escriba más la gente, pues pasamos al siguiente porque también me consta que David tiene ahí unas gráficas preparadas y unos ejemplos que Chicas, flipas. yo es que me encanta y muchas gracias por haberme invitado y gracias a mis compañeros que lo han hecho increíble y me ha gustado muchísimo y estoy aprendiendo un montón también. Muchas gracias. Gracias a ti, Anita. Mil gracias, máquina, y cuídate mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.